Bienvenidos. Camión minero 793F. Motor C175. La imagen anterior muestra la vista lateral derecha del motor C175 de 16 cilindros en los camiones 793F. El C175 reemplaza el motor actual de la serie 3516 que se utilizó en el 793D. Características del motor. A continuación se enumeran las características clave del motor C175. Sistema de combustible con monreel de alta presión. Air-to-Air Aftercooler. Sistema de inyección EUI. Potencia 4800 caballos de fuerza. Reconocimiento de componentes. 1. Riel de combustible de alta presión. 2. Colector de emisión. 3. Bomba de combustible de alta presión. 4. Compresor de aire acondicionado. 5. Bomba de cebado de combustible. 6. Base secundaria de filtro de combustible. 7. Filtros de aceite del motor. 8. Transmisión de la bomba. Componentes del sistema de emisión y escape. El camión 793F está equipado con un postenfriador aire-aire ATAC que reemplaza el postenfriador de circuito separado SCAC. El aire ingresa al sistema a través de 4 filtros de aire 1 y 4 tubos de aire de admisión 2. En el lado del compresor de los 4 turbocompresores 3. El aire limpio de la sección del compresor de los turbos se dirige a través de los tubos de salida del turbo 4 hacia los ATAC 5, de donde se enfría el aire. Desde los ATAC, el aire enfriado se dirige a través de 2 tubos de salida ATAC 6 hacia los colectores de admisión derecho e izquierdo. Sistema de admisión y escape. Este esquema muestra el flujo de aire a través del sistema de inducción y escape de aire, o sistema de admisión y escape de aire. El aire limpio fluye a través de los filtros de aire 1 y entra al lado del compresor de los turbos. El aire comprimido del lado del compresor de los turbos se dirige a través de los postenfriadores 2 al colector de admisión y los cilindros individuales. El aire se combina con el combustible para la combustión. Los turbos son impulsados por el gas de escape de los cilindros que ingresan al lado de la turbina de los turbos. Los gases de escape fluyen a través de los turbocompresores, el tubo de escape y salen a través de los silenciadores. Los 4 sensores de presión de aire de entrada del compresor 3, los 2 sensores de temperatura del aire del múltiple de admisión 4, los 2 sensores de presión del aire del múltiple de admisión 5 y los 2 sensores de temperatura del aire de entrada del turbo 6 informan al SM del motor número 7. El sensor de temperatura de entrada de la turbina izquierda 1 está ubicado en el tubo de escape izquierdo y el sensor de temperatura de entrada de la turbina derecha 2 está ubicado en el tubo de escape derecho. Reducción de potencia del motor por temperatura de entrada de la turbina. La potencia del motor se reducirá cuando las temperaturas del sensor de entrada de la turbina alcancen un nivel crítico que pueda causar daños en el motor. 0% de reducción de potencia del motor. En esta ilustración, el 0% de reducción del motor equivale a una temperatura de 725 grados Celsius durante menos de 5 segundos. 20% de reducción de potencia del motor cuando la temperatura más alta de la temperatura del sensor de entrada de la turbina derecha o izquierda sube por encima de los 725 grados Celsius. Durante un periodo de 5 segundos, el porcentaje de reducción de potencia aumentará en un 2%. Esto continuará en incrementos del 2% y cada incremento durará 5 segundos, hasta que la temperatura caiga por debajo de 725 grados Celsius o se alcance la reducción máxima del 25%. Bien, ahora continuando con la explicación, hablaremos sobre la ubicación de los sensores de temperatura y de presión. El sensor de temperatura del colector de admisión de aire derecho está ubicado en el tubo de admisión en el lado derecho del motor. El sensor de temperatura del colector de admisión de aire izquierdo está ubicado en el tubo de admisión en el lado izquierdo del motor. El sensor de presión del colector de admisión izquierdo está ubicado en el tubo de admisión en el lado izquierdo del motor. El sensor de presión del colector de admisión derecho está ubicado en el tubo de admisión en el lado derecho del motor. En este caso,
Los datos de entrada de los sensores de presión son utilizados por el SM del motor para electrónicamente controlar la relación de aire-combustible. El SM puede registrar un evento de alta presión del múltiple de admisión y un múltiple de baja admisión que se puede denominar como un evento de presión. Bien, en este caso que observamos a continuación, los sensores de presión de entrada del compresor que se encuentran señalados en la imagen están instalados en el tubo entre los filtros de aire y los turbocompresores. Los sensores de presión de entrada miden el aire de presión en cada entrada del turbocompresor individual. El sensor de presión de entrada del compresor lee la restricción de entrada más alta e inicia una advertencia o reduce el motor. Las reducciones aumentarán a medida que la restricción aumente. Ahora hablaremos del derrateo que se genera por la restricción de presión de entrada del compresor. Cada sensor de presión de entrada del compresor mide la restricción del aire particular a filtrar. El SM del motor iniciará una advertencia de nivel 2 cuando uno de los sensores lea una presión superior a 7,5 kPa. El motor SM también iniciará un nivel 2 de reducción del 2% cuando uno de los sensores lee una presión superior a 10 kPa o 1.5 psi. El SM del motor enviará una señal al módulo BIMS, que por sus siglas en inglés quiere decir Vital Information Management System, o traducido al español, Sistema de Administración de Información Vital. Entonces, el SM enviará la señal a este módulo con la reducción de información. También es importante saber que por cada 1 kPa o 0,15 psi de restricción adicional, el mapa de reducción aumentará en 2% a 10%. Ahora procederemos a hablar sobre el paso de aire por la culata. Entonces, el aire ingresa al múltiple de admisión a través del pasaje de admisión y fluye hacia el cilindro. Desde el cilindro, el aire de escape fluye a través del paso de escape y en el colector de escape. La culata de flujo cruzado proporciona separación entre la admisión y puertos de escape. La cabeza más alta tiene una elevación de la válvula aumentada de 22 milímetros en comparación con 18 milímetros en el motor 3524. El flujo de aire mejorado permite una mayor cantidad de aire dentro y fuera del motor. Ahora hablaremos de cómo se podrían detectar las fugas de aire. Primero que el conjunto del presurizador del motor C175 se usa para detectar fugas en el aire del sistema de admisión. Se requiere un conjunto de presurizador en cada filtro en la sección de la entrada del sistema a prueba. Uno de los conjuntos del presurizador incluye un regulador para ajustar la presión y el flujo. El otro conjunto de presurizador se está enchufado para bloquear el flujo de aire fuera del filtro restante. Cuando el sistema de aire está presurizado, se usa agua y jabón para detectar cualquier fuga. De esta manera se busca hallar el problema si es que en ese caso exista, para que esto no afecte en el funcionamiento del motor y pueda seguir funcionando con normalidad. Bien, sabemos que el motor C175 consta de componentes de entrada, componentes de salida y el motor SM, que se puede apreciar con el número 1. Esto sirve para controlar la calidad y la cantidad de combustible para operar eficientemente el motor dentro de los requisitos de emisión. El A4 E4SM tiene un conector de 120 pines y un conector de 70 pines. El motor está equipado con sensores activos y pasivos que ejercen presión, datos de temperatura y velocidad, sincronización de los sistemas del motor y el relé que envía información al motor SM. El motor SM procesa los datos y envía señales de salida correspondientes a los componentes de salida para controlar el motor y sus funciones. En esta imagen se puede apreciar los distintos sensores que se encuentran presentes en el SM, como por ejemplo sensores de presión, sensor de temperatura, sensor de nivel de combustible, entre otros. Y bueno, finalmente aquí están nuestras referencias bibliográficas y con esto damos por finalizado el video. Muchas gracias.